Bienvenidos a Economía en Breve del 1 de mayo del 2022. Comenzamos con la evolución de los mercados financieros. Que vaya semana que tuvieron. En esta tabla pueden ver el desempeño de la semana y en lo que va del 2022 de 10 de los mercados accionarios más relevantes que promediaron una baja de 1.9% en la semana y llevan una pérdida de 7.2% acumulada en el año. Llama la atención la baja de los mercados de Estados Unidos, especialmente en el índice Nasdaq, que concentra empresas tecnológicas principalmente y que acumula una caída de 21.2% en lo que va del año. En esta gráfica puede verse cómo el Nasdaq ha cambiado de tendencia después de tener una recuperación asombrosa después de la pandemia. Buena parte del repunte del Nasdaq del 2020 y 2021 podría explicarse por la aceleración en el proceso de digitalización que trajo la pandemia y que benefició a las empresas importantes de este índice. El ajuste tan dramático que estamos viendo en el 2022 me parece refleja que, al menos en parte, muchos de los precios de las acciones se inflaron más allá de su valor intrínseco, muy posiblemente debido a la gran cantidad de liquidez inyectada por los bancos centrales, que ahora han cambiado el sentido de su política monetaria y dejan al descubierto la parte inflada de los precios de los activos financieros y propicia estas correcciones significativas. También el índice Standard & Poor's presenta una corrección importante de 13.3% en lo que va del año, como podemos ver aquí. La bolsa en México lleva 4 semanas ya bajando, alcanzando el viernes los 51.418 puntos, como ven aquí. Las reacciones al cambio en la política monetaria de la Reserva Federal también se observan en los mercados de bonos, como podemos ver en esta otra gráfica, de los bonos de 10 años de los gobiernos de Estados Unidos en la línea clara y el eje derecho, y de México en la línea oscura y el eje izquierdo. La tasa de interés de los bonos mexicanos han aumentado ya cerca de 400 puntos base, superando el 9% por primera vez desde finales del 2018, mientras que para el bono de Estados Unidos ya está rozando el 3%. Esta respuesta en las tasas de interés de largo plazo me parece que refleja, al menos en parte, un repunte en las expectativas de inflación de mediano plazo luego del rebote inflacionario observado en casi todo el mundo. Nuestro tipo de cambio también estuvo muy movido, como vemos en esta gráfica, perdiendo 67 centavos en la semana para terminar en 20.47 pesos por dólar. Me parece que la inquietud en los mercados se mantendrá elevada por la expectativa que genera la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que podría ser de un aumento de 50 puntos base, como han dejado ver algunos de sus oficiales más importantes. Sin embargo, los resultados del Producto Interno Bruto del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre del año presentaron una gran sorpresa que está generando dudas sobre esta siguiente decisión de la Reserva Federal, y es que en lugar de crecer 1.1% como se esperaba en el mercado, se contrajo el PIB 1.4%. En este cuadro podemos ver el desempeño de los componentes del PIB, destacando las caídas en el gasto en consumo en bienes no durables, en las exportaciones y en el gasto del gobierno. Me da la impresión de que esta caída está asociada principalmente a las disrupciones globales que se han generado con la invasión a Ucrania, y habrá que tratar de entender si es algo de corta duración o hay una afectación más profunda en la economía estadounidense. También en la semana se publicaron las cifras de ingreso personal con un crecimiento de 0.5% en marzo, apenas por arriba de lo esperado, pero un buen resultado. Como pueden ver en esta gráfica, el ingreso personal se mantiene con una tendencia de alza más o menos parecida a la que mostraba antes de la pandemia, aunque desde luego con los fuertes picos del estímulo fiscal para los hogares en algunos momentos. El gasto personal en consumo creció 1.1%, resultado que fue mucho más fuerte al aumento de 0.6% que se anticipaba en los mercados, y como puede verse en esta gráfica presenta una tendencia diferente, con un ritmo de alza más rápido que la que mostraba antes de la pandemia. Parece que el dinero que el gobierno otorgó a los hogares ha detonado un consumo mucho más sólido, lo que también puede estar alimentando la inflación. El índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, aumentó 0.3% en marzo, lo que permitió un ligero descenso en la tasa anual que pueden ver en esta gráfica a 5.2%. En conjunto, los indicadores de esta semana podrían debilitar la convicción de la Reserva Federal para un incremento de 50 puntos base en esta semana que inicia, pero como ya hemos comentado en este espacio, si la Reserva Federal no actúa con la debida firmeza, la inflación
se quedaría elevada y luego tendría que aplicarse una firmeza aún mayor en la política monetaria. Pasando al tema de la invasión a Ucrania que no hemos comentado recientemente, me llamó la atención un par de artículos en medios diferentes que apuntan en la misma dirección. Como Putin está perdiendo la guerra al no conseguir lo que quería con rapidez y uniendo al mundo occidental en su contra, ha venido escalando la retórica y las acciones agresivas contra el bloque occidental, como por ejemplo utilizar el suministro de energía a Europa como un arma, al cortar algunos países de su suministro o incluso hablar de la posibilidad de usar armas nucleares. Los acontecimientos en Ucrania sugieren que el ejército ruso no tiene la capacidad que se temía para una guerra convencional y los aliados occidentales parecen más determinados a debilitar al ejército ruso para que no pueda emprender alguna otra agresión, lo que deja a Putin cada vez más acorralado. El próximo 9 de mayo se celebra en Rusia la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en 1945 y se tiene programado un desfile militar que los aliados occidentales piensan sería una fecha propicia para algún anuncio de Putin al pueblo ruso, por lo que podría haber sorpresas en estos días. Por lo pronto, todo apunta a una prolongación de la guerra con mayores riesgos de una confrontación más extendida, lo que no es una buena noticia para la economía global. Pasando a México, en el indicador más importante de la semana, el INEGI presentó el avance del Producto Interno Bruto, del PIB, que solo incluye las grandes divisiones. El PIB, que recordemos es la suma de todos los bienes y servicios producidos en el país, presentó un crecimiento de 0.9% en el primer trimestre del año respecto al cuarto trimestre del 2021, lo que resultó ligeramente por debajo del 1.1% previsto por el promedio del mercado. En esta gráfica pueden ver que el nivel de producción apenas alcanza el nivel que tenía en el 2017. El PIB industrial creció 1.1% trimestral y como vemos aquí está en un nivel parecido al que tenía en el 2013. La producción del sector servicios, que representa 2/3 partes del total, también registró un aumento de 1.1% con un nivel parecido al que había en el 2017. Estas tasas de crecimiento no son malas y si se mantienen en los siguientes trimestres se alcanzaría una tasa anual mucho mayor al 1.8% que espera el promedio del mercado de acuerdo a las últimas encuestas. No obstante, hay que tomarlas con reserva porque aún falta ver cuáles serán las implicaciones de lo que ocurre en el entorno global y de las malas decisiones de política pública en nuestro país. Por otro lado, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, registró un crecimiento nulo de 0 en el mes de febrero, como pueden ver en este cuadro del INEGI, cuando se anticipaba en el indicador oportuno del propio INEGI un crecimiento de 0.2%. En esta gráfica puede verse la evolución del IGAE y cómo se detuvo en el último mes sin lograr recuperar el pico alcanzado en marzo del año pasado. Regresando al cuadro, la industria se contrajo 1%, mientras que los servicios crecieron 0.6% en el mes. Del lado de la industria, la construcción sigue mostrando debilidad, como se observa en esta gráfica, con una caída de 1.5% en febrero y retomando su tendencia descendente. Las manufacturas, en contraste, crecieron 0.6% en el mes y mantienen una tendencia ascendente que parece sólida, superando ya los niveles prepandemia, y esta es la parte buena de las noticias. Cambiando de indicador, y en un resultado también positivo, las ventas al por menor crecieron 0.8% en febrero y como vemos aquí ya lograron superar los niveles prepandemia. Las ventas al por mayor vienen creciendo con gran fuerza, como vemos aquí en esta gráfica, aunque en febrero apenas aumentaron 0.1% mensual. Por otro lado, las cifras de la balanza comercial del mes de marzo, que pueden ver en este cuadro resumen, presentaron algunos resultados, diría, curiosos, ya que hubo un superávit de $199 millones como resultado de crecimientos fuertes en las exportaciones de manufacturas, aparejado a una contracción extraña, diría, en las importaciones petroleras. Hay que destacar que nuestro comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, superó los $100,000 millones mensuales por primera vez en la historia y de hecho está mostrando un fuerte repunte, como podemos ver en la última barrita de esta gráfica. Y en esta otra gráfica podemos ver cómo se interrumpe la tendencia ascendente de las importaciones petroleras. Decía que este es un resultado curioso. Las exportaciones de manufacturas en esta otra gráfica están creciendo con fuerza y acelerando en los últimos meses, lo que representa también una buena noticia.
El INEGI publicó los resultados de su encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, del mes de marzo. La tasa de desocupación se redujo de forma importante, como podemos ver en esta gráfica, para alcanzar un nivel de 3%. Otro indicador relevante de esta encuesta es el de la población ocupada, que repuntó para alcanzar un total de 56.6 millones de personas. El número de personas que requieren trabajo, que es la suma de los desocupados más los subocupados y los que están no activos pero disponibles para trabajar, siguió descendiendo lentamente al totalizar 14.2 millones de personas, que como pueden ver en esta gráfica, todavía está a 1.5 millones por arriba de los niveles que había previos a la pandemia. Las cifras de la ENOE de marzo son indudablemente positivas, pero hay que tomarlas con la debida reserva, ya que aún hay un déficit importante en los empleos con los sueldos apropiados que se requieren y los que se están logrando crear. Hay todavía una diferencia importante ahí. En la semana se publicaron también las cifras de finanzas públicas del mes de marzo, que pueden ver en este cuadro por el lado de los ingresos. Desde luego llama la atención la brutal caída en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, de gasolinas y diésel, como consecuencia del subsidio que se está dando para tratar de contener los precios de los combustibles. En el mes de marzo la caída fue de 91.7% anual, y si vemos el periodo enero-marzo, la recaudación por este impuesto fue menor en 45.3 miles de millones de pesos. En esta gráfica podemos ver la forma dramática en la que se ha desplomado la recaudación por este impuesto. Por otro lado, hay un crecimiento muy importante de 44 mil millones de pesos en los ingresos propios de Pemex, como podemos ver en esta otra gráfica, elaborada por cierto por Jazmín Ceseña, a la que le agradezco su ayuda para algunos temas del programa. Regresando al cuadro, llama la atención también que la recaudación por el impuesto al valor agregado, el IVA, se contrajo 7.8% real anual en marzo y 9.3% en el primer trimestre, lo que sugiere que el consumo está bastante flojo. Por el lado del gasto se observaron caídas importantes en varios renglones, destacando por su magnitud la contracción del renglón de otros gastos de operación, que se recortó en 32.1 miles de millones de pesos respecto a marzo del año anterior, muy posiblemente para compensar el subsidio a las gasolinas. Como resultado, se obtuvieron superávits muy abultados tanto en el balance público como en el balance primario. Las finanzas públicas en los números generales están ordenadas, pero se está destruyendo mucho la capacidad operativa. Las cifras de financiamiento bancario no presentan cambios relevantes en su comportamiento. En esta gráfica podemos ver que el financiamiento de la banca comercial se mantuvo básicamente estancado en sus principales componentes. En esta siguiente gráfica, el financiamiento al consumo, solo el componente de nómina en la línea azul claro presenta una mejoría marginal, mientras que el automotriz, el de tarjetas y el de personas, los personales, se redujeron un poco. Para la semana que inicia tendremos mucha información relevante tanto en México como en Estados Unidos. En nuestro país comenzamos el lunes con las remesas familiares de marzo, los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México y del indicador IMEF del mes de abril. Luego tendremos la confianza del consumidor de abril, la encuesta Citibanamex, y cerraremos la semana con la inversión fija bruta y el consumo privado interior del mes de febrero. En Estados Unidos, luego de la caída del PIB del primer trimestre, habrá que ponerle más atención a los indicadores relacionados con la actividad económica, como los índices ISM del mes de abril y las órdenes de bienes durables y a las fábricas del mes de marzo. Sin embargo, el evento más relevante será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que en esta ocasión es seguida por la conferencia de prensa de Jerome Powell, en la que se esperan muchos mensajes importantes para tratar de anticipar las próximas acciones del Banco Central más poderoso del mundo. Para la sección Da Vinci les tengo un destilado de conocimiento con una recomendación concreta que espero sea fácil de entender y de gran utilidad. Miren, existe un límite al número de veces que una neurona de nuestro cerebro puede generar impulsos eléctricos, impulsos que constituyen la base de nuestro pensamiento. Como nuestro cerebro tiene que realizar una gran cantidad de tareas y físicamente no puede desarrollar circuitos neuronales para cada cosa que necesita hacer, entonces tiene que utilizar los circuitos existentes de formas diferentes, adaptándolos a cada problema y desarrollando soluciones prácticas
que generan algunos sesgos en la forma de pensar, entre los que se encuentra un tipo que se conoce como efectos de rango y que les voy a ilustrar con un ejemplo. Imaginen que van a ir a comprar una taza de café y tienen dos opciones: comprarla en una cafetería a la vuelta de su casa, en la que vale 100 pesos, o tomar el coche, manejar 15 minutos a otra cafetería donde vale 20 pesos. Ahora, imaginen que van a comprar una televisión de muchas pulgadas y pueden hacerlo a la vuelta de su casa, donde vale 80,000 pesos, o pueden manejar 15 minutos para comprarla en una tienda donde vale 79,500 pesos. ¿Qué harían en cada caso? Es probable que muchos prefieran manejar 15 minutos para comprar una taza de café de 20 pesos y se ahorran el 80% del precio de la taza cara, y tal vez muchos dirían que prefieren ahorrarse la manejada para obtener un descuento de menos del 1% en la televisión. Si lo ven en pesos, en un caso estarían dispuestos a manejar los 15 minutos para ahorrarse 80 pesos, pero en el otro caso gastarían 500 pesos para no manejar los 15 minutos, lo cual como que no checa. El problema es que el cerebro humano tiene que adaptarse a los diferentes órdenes de magnitud para funcionar sin tanto esfuerzo, y por eso puede comparar magnitudes relativas en lugar de hacerlo con magnitudes absolutas. Para no caer en este tipo de trampas, es muy útil buscar enmarcar los problemas de forma diferente, incluyendo una alternativa en la comparación. Por ejemplo, ¿qué prefiero? ¿Comprar la tele sin tener que manejar 15 minutos o aventarme una manejada para conseguir la televisión y, digamos, una botella de vino de 500 pesos? Esta sería otra forma para resolver el problema. Desde luego, lo mejor sería hacer los números con lápiz y papel. Pero bueno, con esto concluimos este programa número 261, que espero les haya resultado útil y de valor a todos los suscriptores y a todo el público dentro de 2 semanas que se libere. Les recuerdo que tengo una nueva propuesta de valor para lo que hacemos en Economía en Breve. Estoy dejando el link a un video donde explico esta nueva propuesta de valor para que le echen un vistazo. Los invito a suscribirse al programa y les deseo que tengan una excelente semana.